Buenas noches. Bueno, segundo intento. Nos hemos equivocado de página y salimos por otra página, pero ahora estamos en la correcta. Así que bueno, vayan poniendo ahí deditos si estamos en la página de Auditorio Regional. Buenas noches a todos. Hoy seguimos aquí estudiando la palabra del Señor. Hice toda una entrada, una introducción, un saludo previo y bueno, ahí nos avisa Cintia que estábamos en otra página. Pero bueno, ya estamos acá. Lo que pasa que el pastor estuvo ayer con docentes a full todo el día en una jornada de oración y bueno, quedó tildado con eso. Pero ya estamos aquí. Bueno, buenas noches a todos los que se van sumando. Les pido que apenas usted ingresa, comparta el link para que más personas puedan aprender de la palabra del Señor y ser impartidos en esto que Dios nos quiere dar en esta noche. Buenas noches y bienvenida Carmen. Hola Cintia, ahora sí, hija, estamos bien. Estamos en la página correcta. Hola Aldana, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludo a cada una y saludo a las familias de cada una. Ahí veo a Carmen que saludé primera y le deseamos un feliz cumpleaños al esposo porque hoy cumple los años. Hola Diego Acevedo, bendiciones. Juli, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenidos en esta hora a esta tarde de estudiar y de seguir estudiando la palabra. Cristian, bendiciones. Aquí del Hotel Casilda, dice. Muy bien. El hermano Cristian ahí aislado en el hotel, pero disfrutando. Viste que el Señor tiene privilegios para con todos los hijos. No se le escapa nada. Vi la entrada hermosa, dice Cintia, en la otra. Bueno, esta espero que haya sido también hermosa. Bienvenidos, Germán Acevedo, Dios te bendiga. Hola Estela, ¿cómo estás? Bendiciones, Estela. Ya estamos ahí junto a la región, cada región presente. Les damos la bienvenida a cada uno. Vayan compartiendo el link. Aquí lo tengo al pastor al lado mío haciéndome el apoyo, la parte técnica, que bueno, se le escaparon algunos detalles al técnico, pero bien, vamos bien. Bueno, les decía que hoy seguimos estudiando la palabra del Señor. Hoy vamos a charlar y a compartir sobre el libro de Tesalonicenses. Tiene 2 cartas este libro, pero antes de charlar sobre este tema, vamos a esperar un minutito más que los hermanos vayan compartiendo el link y vayan conectando y vamos a orar al Señor y vamos a dejar este tiempo en manos del Señor para que sea Dios el que suelte, el que me use, el que hable a través de mi vida, el que imparta a través de mi vida lo que Él nos quiere enseñar. Porque saben que cuando nosotros ministramos a aquellos que compartimos, somos muy ministrados por el Espíritu Santo. Yo creo que ahí cada uno de los que estoy leyendo han tenido la oportunidad, la mayoría, de compartir una palabra de parte del Señor y realmente somos muy ministrados a medida que no solamente cuando nos preparamos, sino cuando vamos compartiendo la palabra del Señor. Y de eso se trata esto, de aprender y de ser ministrados también. Bendiciones, Natalia, te bendecimos. Hola Cristina, Dios te bendiga. Celeste, bendiciones. Buenas noches, dice Germán. Ya lo había saludado, Darío Acevedo. No, porque tiene, no sé si es el primer nombre. Germán se ha cambiado el nombre. A lo mejor es el primer nombre. Así que yo hasta que identifico, porque las fotitos no las veo, son muy chiquitas, no es que no veo bien. Así que bueno, vamos a empezar orando y así ya compartimos todo lo que el Señor me ha dado en esta tarde para ministrarles. Señor, te damos gracias, papá, en esta tarde, porque sabemos, Padre, que tú estás aquí, Señor, que sos vos, Padre, que ha decidido y ha determinado, Señor, que en este tiempo podamos seguir estudiando, Señor, cada libro de la Biblia, Señor. Qué importante que podamos dedicar tiempo, Señor, en aprender tu palabra, porque necesitamos conocerte más, y para conocerte más, Señor, tenemos que sumergirnos, Señor, en tu palabra, Padre, vivir, Señor, cada palabra en nuestra vida para poder conocerte cada día más, para poder experimentar tu vida tan preciosa sobre nosotros. Bendigo en esta hora, Señor, a cada persona que se está conectando, a cada persona que lo va a ver aún en diferido, Señor. Bendigo a cada familia que está del otro lado, Señor, preparados para recibir una impartición. En esta hora, Señor, usa mi vida, Padre, para que cada uno pueda ser ministrado, Señor, conforme
a lo que vos preparaste para cada uno de ellos. Señor, bendigo este tiempo, declaro, Señor, que el espíritu de mis hermanos se alinea al tuyo, papá, que hay una impartición directa del cielo, que los cielos se abren para que tu gloria descienda y se pueda manifestar tu gloria en cada casa, Señor, que pueda, Señor, tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, manifestarse en cada hogar, Padre, trayendo tu paz, trayendo, Señor, tu consuelo, trayendo tu descanso, papá, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí, bienvenidos a los que se sumaron un poquito más tarde. Hola, Roxana, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me pone, lo estamos viendo, así que seguramente estás con toda la familia, ¿eh? Buenísimo. Estoy viendo por la tele. Ah, mira qué bueno, ve por la tele. Estoy en pantalla gigante. Ay, qué lindo. Buenísimo, buenísimo. Así se me ve mejor, ¿no es cierto? Espero que se me vea más linda. Bueno, vamos a empezar, Les decía, hoy vamos a trabajar, vamos a charlar y a compartir sobre el libro de Tesalonicenses. Saben que Pablo fue quien escribió estas dos cartas, porque Tesalonicense tiene primera y segunda carta. Y allí en el principio de las dos cartas dice que también habla y nombra a Silas y a Timoteo. Bueno, en realidad dice Silvano, que es Silas y Timoteo. Así que se cree que Pablo fue acompañado también y allí ayudado por estos dos siervos y consiervos de él, que eran quienes lo ayudaban y eran compañeros de milicia en todos sus viajes. Y lo han ayudado quizás, han redactado juntos quizás estas cartas. Y en esta oportunidad Tesalonicense tiene dos cartas. ¿Por qué? Investigando y leyendo un poco más sobre estas cartas, saben que en la primera carta, ahora vamos a ir desarrollando capítulo por capítulo, pero en la primera carta habla en uno de los capítulos acerca de la venida del Señor, pero aparentemente no ha quedado muy en claro para los hermanos, para la iglesia de Tesalónica respecto a esto. Por eso Pablo se atreve a escribir una segunda carta ampliando más sobre ese tema. Así que vamos a ir detallando, vamos a ir relatando un poco cada capítulo sin leer muchos versículos, porque si no nos vamos a pasar de horas, ya que estamos ahí un poquito demorados hoy. Pero vamos a empezar allí en el capítulo 1, que dice el título, Ejemplo de los tesalonicenses. Creo que les dije ya al principio, Tesalonicenses tiene dos cartas. Saben que Tesalónica es una de las ciudades más grandes de Grecia. Y bueno, allí es donde Pablo hizo sus viajes. Y saben que en el segundo viaje que él hizo, viaje misionero, allí estableció la iglesia. Yo pensaba en esto y digo, wow, qué tremendo el poder que se movía en la vida de Pablo, porque en su segundo viaje, o sea, que hizo una primera visita y en su segunda visita a esa ciudad pudo establecer una iglesia. Fue impactante lo que Dios ministró a través de la vida de Pablo, porque realmente en el segundo viaje poder establecer una iglesia no es sencillo. Hoy nosotros lo podemos ver. Para quizás establecer una iglesia en una ciudad tenemos que hacer una visita, preparar obreros, buscar el lugar. Antes era todo más sencillo, como que nosotros lo complicamos un poquito más. Pero en su segundo viaje misionero se establece la primera iglesia en Tesalónica. Y allí en el capítulo 1, Pablo habla de la experiencia que ha tenido en la extensión del reino a través del evangelismo, a la distancia, porque fíjense que hablamos que él hizo una visita y en la segunda visita recién establece una iglesia. O sea que él no era de ese lugar, él no estaba instalado en ese lugar. Las cosas no eran sencillas en aquellos tiempos, por eso se manejaban a través de cartas, donde la carta era usada para direccionar, para enseñar, para ministrar, para instruir, para todo lo que se necesitaba se usaban las cartas. Pero en esta deja bien en claro que no solo con palabras evangelizaban, sino que con el poder de Dios. Fíjate que allí en capítulo 1, verso 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. O sea que no solamente
todo lo que ellos decían, la gente conocía o aprendía solo por el conocimiento, sino que el poder de Dios obraba de tal manera que establecía el reino en el lugar donde ellos pisaban, y la gente se convertía a Dios por solo escuchar de la palabra del Señor. Recibían el Espíritu Santo y se convertían al Señor. Y saben que el evangelismo se promocionaba por la misma gloria de Dios, manifestando en aquellos que le recibían. Allí en el versículo 7 y en el 9 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y el 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera de que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fíjense cómo dan ellos mismos testimonio. O sea que el evangelismo de Pablo era ir en estos viajes misioneros, ministrar, impartir la palabra, soltar lo que había aprendido de Jesús, y la gente se convertía realmente una verdadera conversión tenía la gente. No era que decía, wow, qué lindo lo que escuché, y después quedaban el tiempo y decía, mirá, ¿te acordás cuando vino Pablo, aquel varón, y nos habló el Señor? No, la gente realmente se convertía, Y yo pensaba y traía, porque de esto se trata estudiar la palabra, seguramente a ustedes el escucharme hablar, Dios les va a ir ministrando en algunas áreas diferentes de su vida y en cosas diferentes. Y yo lo que quiero rescatar de esto, lo que el Señor me ministraba a mí, que estamos en un tiempo muy parecido. ¿Cómo puede ser? Tantos años atrás, estamos hablando de que esta carta fue escrita aproximadamente 50 años después de Cristo, después de la muerte de Cristo. 50 años han pasado donde esta carta se escribe. Y como hace tantos años atrás yo encuentro una similitud. Hoy estamos viviendo un tiempo donde estamos aislados, donde no podemos congregarnos, donde no podemos vernos libremente como antes. Tenemos este tiempo de pandemia, donde ahora nuevamente en esta semana hemos vuelto a fase 1, donde no podemos salir, estamos en cuarentena absoluta, sobre todo aquí en nuestra ciudad. Quizás en algunas ciudades están un poco más liberados, pero nosotros estamos aquí como presos, como encarcelados. Sin embargo, esta es la similitud que yo veo con aquel tiempo. Sin embargo, nosotros tenemos estos medios. Pablo usaba cartas y digamos mensajeros. Él se movía de esta manera en aquella época. Pero nosotros hoy tenemos este medio que es tan productivo, que podemos hablar y conectarnos a través de la pantalla. ¿Y cuánto recibimos del Señor a través de una pantalla? El domingo, cuando ministrábamos con el pastor, realmente había una presencia tan grande, como podemos sentirla muchas veces en el auditorio. No necesitamos estar en un auditorio para poder sentir la presencia de Dios. Yo creo que de esta manera Pablo también vivía esta situación con las personas a las que les ministraba, porque a través de una carta, yo me imagino que cuando llegaba la carta y cada hermano leía y recibía las palabras que Pablo les ministraba, ellos eran llenos del Espíritu Santo, recibían la presencia de Dios y era manifestada la gloria de Dios, como hoy vivimos en este tiempo. Yo sé que del otro lado cada uno de ustedes comienza a sentir en esta noche la presencia del Señor, porque no es porque estoy yo que soy la pastora, o porque está el pastor, o porque esté un apóstol ministrando de este lado. Es porque la presencia de Dios está en tu vida, porque vos aceptaste a Dios en un momento de verdad y abriste tu corazón para que la palabra de Dios ingrese en tu vida con poder. Entonces Dios obra. Y esto es lo que me hablaba en este primer capítulo. Voy a resumir cada capítulo y yo sé que Dios te va a ministrar mucho más. Por eso vos tenés que tomarte este tiempo. Cada día que nosotros vamos estudiando un libro, vos tenés que leértelo después, para que el Señor pueda revelarte aún mayores cosas. Así como en aquel tiempo
Yo decía antes que ellos podían leer la carta y Dios, aún en cada letra que Pablo iba escribiendo, Dios se revelaba trayendo conocimiento, trayendo sabiduría, trayendo el poder y luz a la mente de cada uno de los que escuchaban las palabras que Pablo les soltaba. El capítulo 2, vamos rápidamente al capítulo 2, habla del ministerio de Pablo allí en Tesalónica. Este capítulo muestra el amor de Dios manifiesto a través de la vida del apóstol Pablo. Era tanta la gloria en su vida que no había nada que lo hiciese retroceder, no había cosa que le impidiese servir al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque allí cuando usted lea detenidamente va a observar que había muchas situaciones, muchas tribulaciones por las que el apóstol Pablo atravesaba. Había persecución, había personas que se levantaban en contra de él, personas que querían matarlo y muchos problemas él vivía. Sin embargo, nada de eso lo frenó, nada de eso le impidió servir al Señor de todo corazón, dar todo lo que había aprendido del mismo Jesús. Él estaba preparado, él estaba determinado, él estaba firme y confiado en que lo que había recibido lo iba a dar sea como sea. Era una determinación que él tenía. Era allí en el 8, ahora lo vamos a leer, era tanto el amor que él sentía por sus hermanos que no solo quería llevar el evangelio, sino que él decía justamente en este versículo 8, él dice que estaba hasta dispuesto a entregar su vida. Por eso digo que este capítulo nos habla mucho del amor de Pablo hacia la iglesia. El amor de Pablo hacia la iglesia, un amor genuino, un amor verdadero, un amor que solamente provenía de Dios, porque una persona que tiene a Cristo en su corazón es la persona que está dispuesta a dar su vida por otro. Así como lo hizo Jesús, Pablo vio lo que Jesús hizo por él mismo y él no tenía otra cosa más que hacer lo que Jesús había hecho, dar su vida también. Él estaba dispuesto a dar su vida también por esta gente. Por eso yo digo que este versículo nos habla tanto del amor de Dios. Esto es lo que a mí me deja este versículo. También nos habla la palabra que enseñando la palabra de Dios tal como a él le fue instruido. Pablo enseñaba y ministraba tal cual había aprendido de Jesús. Y exhortándonos y consolándonos a cada uno. Yo me fui marcando algunos versículos para poder ir y tratar de leerlos todos. Allí fíjate que en el 11, estamos capítulo 2, verso 11, dice: como el Padre a sus hijos exhorta y exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y encargábamos de que anduviesen como es digno del llamado de Dios. Fíjate que el amor, ellos mostraban el amor como un padre. Este es el ejemplo que ellos ponen. Como nosotros, cada uno de los que somos papás, sabemos que a nuestros hijos lo vamos a exhortar, lo vamos a direccionar, lo vamos a enseñar, siempre basado en el amor, siempre a través del amor. Cuando le hablamos con amor, cuando lo corregimos, le corregimos con amor, porque esa es la manera en que Dios nos enseñó. Y Pablo hacía esto con los hermanos. Y este capítulo muestra mucho, el capítulo que habla del ministerio de Pablo, cómo su ministerio fue llevado en el amor, fundado en el amor. Yo pensaba en la vida del apóstol Pablo y recordábamos que seguramente ya los hermanos en las cartas anteriores lo han mencionado. Pablo era, antes de conocer al Señor, era Saulo, era un perseguidor de los cristianos, era un asesino. Fíjense que fuerte la palabra, porque no sé si lo hemos llamado en alguna vez así, pero él mataba a los cristianos, los perseguía y los mataba. Y de repente se encuentra con el Señor, el Dios de amor, el Dios que transforma su vida, cambia todo su ser, aún hasta el nombre le cambia, y comienza a manifestar el amor de Jesús en su vida. Y este es el amor que se ve manifiesto en este capítulo, como él en esta carta
habla a la gente de la iglesia de Tesalónica, ministrándole, enseñándole, exhortándole, y por sobre todo mostrándole el amor, Así muestra su ministerio. Pablo era un hombre que no tenía temor, no tenía miedo del porvenir, de lo que pudiese pasarle, porque él estaba decidido y seguro de lo que estaba haciendo. Era una persona que tenía, como decíamos antes, en su mente fijo y la seguridad y la certeza de que lo que estaba haciendo estaba bien, y se la jugó toda por Jesús, Y él dijo: yo voy a servirle a Dios, cueste lo que me cueste. Pasamos ahí a la otra partecita del capítulo 2, que yo digo otra partecita. Perdón, porque ¿qué pasa? En el capítulo 2, verso 17, ahí tenemos otro título, y dice: ausencia de Pablo en la iglesia. Y yo lo tomo como en el capítulo 3, o sea, porque no sé por qué hicieron ese título ahí entre medio, como que nos corta algo, pero tiene que ver con esto. El capítulo 3 tiene que ver con esto, así que vamos a pasar a otro capítulo, Y el capítulo 3 habla de la ausencia de Pablo en la iglesia, Y ese es el título, En este capítulo cuenta Pablo la persecución por la que él estaba atravesando, Fue tanta, dice, que decidió quedarse en Atenas. Fíjate que, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Si yo te estoy diciendo que estoy hablando de un hombre que no tenía miedo a nada, de un hombre que se enfrentaba a lo que sea, y ahora de repente se queda en Atenas. Porque él era un hombre sabio, porque él sabía cómo moverse, cuándo avanzar. Él tenía mucho camino por recorrer todavía, y sabía que en ese tiempo era necesario que él se quede en ese lugar, pero no dejó sola la iglesia de Tesalónica. Él no dijo: bueno, no, mejor me quedo acá hasta que las aguas se calmen, hasta que estos locos se calmen y dejen de perseguirme, y después vemos qué pasa, vemos más adelante. No, él dijo: no, bueno, vamos a hacer una cosa, ahí lo llamó a Timoteo, su discípulo, y lo envió a él, y le dijo: anda, no quiero que la iglesia quede sola, necesito que vayas a verlo, que vayas y cuides a los hermanos, Él sabía que esto iba a pasar, allí la palabra lo dice, usted léalo, él sabía que esto iba a pasar. Entonces él quería advertir a los hermanos. Él fue trabajando, siempre fue advirtiendo, fue guardando el corazón de los hermanos, él los fue preparando para todas estas cosas, porque tribulaciones estaba pasando, iba a seguir pasando, y él preparaba a la iglesia, tenía que estar preparada la iglesia para todas estas cosas, pero él tenía este cuidado de sus hijos, porque eran sus hijos. Esa iglesia eran sus hijos allí, los hermanos que estaban en la iglesia. Entonces dijo: bien, yo no puedo ir porque la persecución hoy es para conmigo, pero voy a mandar a mi discípulo. Entonces lo mandó a Timoteo y le dijo: anda a ver cómo están, fíjate, vela por ellos, Entonces les advirtió para que también estuviesen preparados, Yo me fui anotando aquí, y aún velando por ellos. Pablo tenía esa actitud, dijo: anda, Timoteo, fíjate cómo están, Y dice en el versículo 5, habla que envié, dice, para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resulte en vano. Entonces eso le dijo a Timoteo: anda, fíjate que los hermanos estén bien, fíjate que no hayan sido tentados, que no hayan caído en la tentación del enemigo, que la gente que viene con cuestiones diferentes, con otra mentalidad, con otra ideología, con otras creencias, venga y le digan cosas que no provienen de Dios. Velá por eso. Él estaba preocupado, él se ocupaba de la iglesia. Él no dijo: bueno, yo me ausento, veo que pasa, dejamos que el tiempo pase y seguramente más adelante se va a calmar todo. No, él dijo: bueno, Timoteo, fíjate por esto, Y entonces dice que pasó en el 6 y el 7, Usted después va a seguir leyendo, y dice que por el contrario, cuando volvió Timoteo y le contó lo que había sucedido, se encontró con una iglesia que estaba
fortalecida, que estaba firme, que estaban confiados en Dios y que lo estaban esperando. Me imagino que cuando llegó Timoteo, los hermanos dijeron, uy, sí, sabemos, Timoteo le contó, mirá, Pablo está teniendo esta persecución, vengo yo en representación y vamos a seguir juntos trabajando la palabra del Señor y creciendo en Dios. Pero ¿qué pasa? Se encuentra con una iglesia firme, se encuentra con una iglesia estable, con una iglesia que estaba esperando a Pablo, con una iglesia que le devuelve a Pablo el amor, que le manda a decir a través de Timoteo que lo está esperando, que se quede tranquilo, que velan por él y que cuando él pueda vuelva y se iban a reencontrar, ¿no es cierto? Y eso consoló el corazón de Pablo, aún en medio de esta tribulación que le estaba pasando, dice que la palabra que se sintió consolado. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios en tribulaciones necesitamos ese consuelo de parte del Señor? Yo pensaba, y una de las enseñanzas que me deja a mí en lo personal esta palabra, es que muchas veces pensamos lo hablo con aún conocimiento de causa, muchas veces pensamos que los pastores o encargados de obra o encargados de algún área, líderes en algún área, que si no estamos nosotros, las cosas no van a funcionar. O que no es lo mismo que estemos nosotros. A veces nos pasa eso y pensamos de esa manera. Y nosotros hemos tenido con el pastor esta experiencia de poder viajar mucho, que fue para nosotros un regalo del Señor, poder salir a bendecir a otras regiones, a impartir la palabra de Dios, a servir al Señor, pero en algunas oportunidades nos hemos encontrado con que algún fin de semana no hemos estado en la congregación, Y nosotros siempre hemos tratado de estar nosotros, pero ¿saben que cuando nosotros le mandábamos mensaje a los hermanos y los hermanos nos contestaban, pastores, tuvimos la mejor reunión? Entonces nosotros decíamos, gloria a Dios, porque no tiene que ver con que estemos o no nosotros. Fíjate que Pablo no estaba, Pablo era el pastor de ellos, Pablo era su apóstol, el encargado de esta iglesia. ¿Cómo que no estaba el apóstol? ¿Cómo que el pastor no está? ¿Cómo que el apóstol no está? Pero ¿saben qué? Este varón se había encargado de preparar a la gente, de establecer la vida de Cristo en cada uno de ellos. Y entonces al establecer, al formarlos, al lograr que cada uno tenga la revelación y la vida verdadera de Cristo en ellos, la iglesia estaba firme. Por eso, amados, nosotros necesitamos tener la vida de Cristo. Nosotros necesitamos que Cristo se nos revele a nuestra vida, porque aún como este varón pasó un momento de tribulación, pero se mantuvo firme. ¿Cuántas veces nosotros pasamos momentos de enfermedad, de tribulación, de desesperación, y nos tenemos que ausentar? Como ahora, estamos ausentes, no podemos congregarnos, los pastores no pueden visitarnos, no podemos vernos con los hermanos, pero sabemos que Cristo está en nosotros y es Cristo quien nos sustenta, es Él quien nos mantiene firmes, es Él quien nos mantiene despiertos, gozosos, vivos, porque no tiene que ver solamente con la presencia de una persona, tiene que ver con la vida de Cristo, con la vida del Espíritu en vos. El poder de Dios es quien nos mantiene firmes y seguros en este tiempo que estamos viviendo, en cada situación de tu vida. Hoy tenemos algo particular, seguramente hay personas que se les suma encima de la cuarentena y de esta pandemia, se les suman enfermedades, se les suman falta de trabajo, se les suman problemas económicos, familiares, y cuántas cuestiones más, cuántas tribulaciones, cuántos problemas más se te pueden sumar. Sin embargo, yo en esta noche te digo que así como Pablo le habló y en esta carta le escribió a su iglesia, que Cristo estaba con ellos, que aunque Él no estuviese, Dios estaba con ellos, sosteniéndolos, sustentándolos, sacándolos adelante, dándoles la fuerza que necesitaban. Así en esta noche Dios está también con cada uno de ustedes. Dios es quien te sostiene. Si vos te sentís en este momento atribulado, perturbado, decaído, enfermo, si estás pasando por una situación difícil de atravesar, yo te digo en esta noche que puedas confiar en el Señor, que puedas tomarte de la mano de Dios, así a través de esta pantalla. Yo sé que el poder de Dios aún atraviesa la pantalla y podés sentir la presencia de Cristo
en tu vida. Así como esta gente la sentía a través de una carta, hoy nosotros podemos sentir la presencia de Dios a través de la pantalla. Y fíjense que este capítulo dice que en ningún momento Pablo se muestra perturbado, se muestra afanado, sino que él nunca perdió el gozo. Él en ese tiempo, en ese capítulo, habla de que él por ahí preocupó por la iglesia porque quería encontrarla bien, quería estar para levantarla, para ayudarla. Sin embargo, recibió esta bendición de parte de Dios, que él entendió que Dios estaba con ellos, y que el gozo de Dios permanece a pesar de toda tribulación. El capítulo 4 habla de la vida que agrada a Dios. Y acá, bueno, Pablo, yo me imagino, fíjate que todas las cosas que en una carta, porque esto es una sola carta, cuántas cosas Pablo le escribió a la iglesia en una sola carta, cuántas enseñanzas. Yo creo que se han tomado mucho tiempo ellos para sentarse, para leerla, para orar, para meditar en ellas, así como nosotros lo estamos haciendo en este tiempo. Sentarnos a leer la palabra del Señor, a meditar en esta palabra, a que el Señor pueda ministrarnos, porque Dios nos habla a través de su palabra. Dios usa pastores, Dios usa apóstoles, pero Él nos habla a través de su palabra. Cuando atravieses el problema o la situación que vos estés atravesando, la palabra de Dios siempre está ahí para sustentarte, para aconsejarte, para direccionarte. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que saber la palabra de Dios, porque es la que nos va a sustentar. Y ahí en el capítulo 4 habla de la vida que agrada a Dios. En este capítulo el apóstol aconseja, direcciona sobre algunos temas que es conveniente para ellos. Quizás yo seguramente pienso, analizo que son cosas que el apóstol, Jesús le había enseñado en su trayectoria, en su caminar con él, y el Señor y el Espíritu le fue ministrando a lo largo de todos estos años, y él tenía esa experiencia, y seguramente había muchas cosas que veía, porque ahora vamos a leer algunas cuestiones que Pablo les ministraba, y son cosas que la vemos hoy en día, y que la vemos en gente que no conoce al Señor. Dice, la vida que agrada a Dios. Algunas de las cosas que dicen en este capítulo es que, por ejemplo, que no anden en fornicación. Fíjate, en un tema tan delicado que nosotros lo vemos hoy, o sea, tan común en la sociedad, tan común. La fornicación, ya como hemos hablado muchas veces de este tema, que ni siquiera existe la palabra en el vocabulario en este tiempo, en esta sociedad. Y la fornicación es algo que el Señor nos llama a que nosotros estemos cuidándonos, que nosotros no podemos estar con una persona, después estamos con otra, después estamos con otra. Nosotros tenemos que ser santos delante de Dios. Eso es lo que Pablo le pedía a la iglesia. Sean santas, santifíquense. Y seguramente le hablaba porque era una iglesia nueva, era una gente que recién conocía el camino del Señor, porque esto lo vivimos, es muy común en la gente que no conoce a Dios, la gente que no tiene a Dios en su corazón, ni siquiera habla de casamiento, no se habla de familia, o sea, no existe la legalidad delante de Dios ni de la ley de ningún tipo, no existe la legalidad. Mejor hoy estoy con este que estoy, mañana veo con quién estoy, si tengo ganas, si no, paso el tiempo. Y eso era lo que le llamaba la atención y exhortaba a la iglesia, que teníamos que tener, o sea, que teníamos que tener una vida agradable delante de Dios. Eso es lo que Dios nos llama en esta hora, que nosotros seamos santos delante del Señor, que si hay cosas que corregir en nuestra vida, porque la palabra nos la trae a luz, la palabra ilumina nuestra mente y nos hace ver las cosas que nosotros estamos haciendo mal, y a través de su palabra, porque esta carta escrita hace tantos años atrás, hoy nos trae, fíjate cuánta actualidad,
Estamos hablando de fornicación. Lo mismo que se vivía en aquella época, nosotros también lo estamos viviendo, y a veces es lamentable, pero dentro de las congregaciones también se vive la fornicación. También hay gente que no se le ha revelado Cristo y que todavía está en esa tiniebla, que todavía está en pecado, que todavía viven de una manera desordenada. Entonces Dios nos llama en este tiempo a que nosotros podamos ordenar nuestra vida, que salgamos de todo vicio, de todo pecado, de todo lo que perturba nuestra mente, de toda tiniebla. Dios nos llama a la luz. Otro consejo que les da es que sepan cuidar a sus esposas en santidad y honor. Yo acá hago un paréntesis, porque él le hablaba, habla de esposas, pero yo te voy a hablar no solamente de esposas, te voy a hablar de esposo también, porque nosotros como familia en Dios, nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que honrarnos, respetarnos, ser sujetas las mujeres a nuestros esposos. Los esposos tienen que honrar a su esposa, tratarla y cuidarla y amarla, así como Cristo amó a la iglesia. A nuestros hijos tenemos que enseñarles en santidad, que se muevan en santidad bajo los diseños de Dios, porque para eso estamos. Fíjate que Pablo le enseñaba a la iglesia. Nosotros como iglesia estamos para enseñar a aquellos que todavía no se les ha revelado Cristo una forma de vida diferente, una vida agradable delante de Dios, y esta vida agradable delante de Dios, perdón, me trabé un poco, agradable delante de Dios, es la vida que a nosotros nos hace sentir cómodos, nos hace sentir bien, porque por ahí vemos o conocemos a gente que nos dice, no, pero yo estoy re bien así, yo no quiero tener ningún tipo de compromiso, esto de la santidad, esto de cuidarme, de no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, estas cosas no van conmigo, yo estoy bien, la paso bien, vivo una vida feliz. O sea, eso es momentáneo, eso no trae gozo, no trae paz, trae consecuencias y no son buenas. Ahí por eso lo que vivimos con tantas cuestiones, con tantos abortos, con tanta violencia de género, con tantos asesinatos hacia mujeres, varones, hacia hijos. Todo esto que vivimos es por no vivir una vida en santidad, por no llevar una vida que a Dios agrada, que la consecuencia es eso. Otra tema que les ministraba era no ofender ni engañar a su hermano, cuidarse. Él le hablaba del amor. Por eso yo digo, me ministraba el Señor en esto, un hombre que había sido tan rudo, que había sido un asesino, que seguramente algunos le pueden decir, como decía el otro día Celeste, sangre de pato, que no tenía no se le movía un pelo cuando iba a matar a una persona. Que este hombre de repente hable con tanto amor a la iglesia, que hable con tanta paciencia, que le enseñe con tanta dedicación a la iglesia, realmente la vida de Cristo hace eso, transforma el corazón de una persona, porque no hay otra, no se puede transformar a una persona solo porque sí, no hay otra cosa que transforme la vida de una persona. Cristo es quien transforma, Dios transforma la vida de una persona. Y él les ministraba y les exhortaba acerca de que tenían que cuidarse entre hermanos, no engañarse, no mentirse, no acusar al hermano, sino protegerlo, enseñarle, ministrarle. Después más adelante habla de eso, ser buenos, ser gente que sepa cuidar, que sepa cuando... mira, nosotros muchas veces nos pasa que quizás vemos a hermanos que todavía o que son nuevitos en el camino del Señor, o hermanos que tienen muchos años en el camino del Señor, pero que todavía están viviendo ahí en pecado, algunas cuestiones que todavía no han podido soltar, no han dejado soltar, pero el Señor nos lleva a que nosotros podamos enseñarle, amar a nuestro hermano, que nosotros no estemos allí para señalarlo y acusarlo, sino que cuando veamos
en la vida de la otra persona un error, que lo veamos en pecado, que lo veamos cometiendo falta, nosotros podamos ir y abrazarlo y enseñarle y ministrarle en base a la palabra, a la enseñanza, a las escrituras, y decirle, mira, esto no agrada al Señor, esto no te bendice, y direccionarlos a la vida de Cristo, direccionarlos a la vida de Cristo. Eso es lo que Dios en su carta, Pablo en la carta a los tesalonicenses le enseña, otra de las tantas cosas que le enseña, porque dice que nos llamó a santificación y no a inmundicia. Dios nos llamó a santificación, a que seamos santos, en Él. ¿Y cómo podemos ser santos en Él? Llenándonos de Dios. Cuanto más Cristo está en nosotros, más santos nosotros somos, más nos santificamos. Entonces, ¿cómo dejamos de pecar? Porque a lo mejor vos me decís, pero yo hay cosas que no puedo dejar, que no puedo soltar. Cuando vos te ocupás de la vida de Cristo, cuando Cristo crece en tu vida, Él se ocupa de habitar en tu vida, y cada vez que Él ocupa más lugar en vos, esos pecados, Dios te va haciendo libre, Dios te va limpiando. Por eso es que Dios nos pide que nos santifiquemos. Pablo le exhortaba a los hermanos sobre la santificación y no la inmundicia, que no andemos en cosas que a Dios no le agradan. Y por último, en este capítulo dice que nos ocupemos de nuestro trabajo para que nos manejemos honradamente con los de afuera y que no tengamos necesidad de nada. Fíjate que les habla de todo, les instruyó en su vida personal, en su vida espiritual, o sea, les enseñaba cosa por cosa en cada carta, en cada capítulo de esta carta que les daba. Que andemos dignamente como para Dios siempre y siendo ejemplo en todo, porque aún de esa manera nosotros hacemos conocer a Dios. Cuando nosotros podemos caminar en santidad, cuando podemos caminar bajo esta vida que Dios nos ha entregado, esta vida que nosotros elegimos, porque nadie te impone la vida de Cristo se acepta. Yo en el momento que acepté a Cristo en mi corazón, Dios me transformó, Dios transformó mi corazón, transformó mis pensamientos, transformó mi vida, y Cristo comenzó a manifestarse en mí de tal manera que la gente veía los cambios que había en mi vida y comenzaban a preguntarse, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa vos que estás tan rara? Eso es lo que ocasiona la vida de Cristo en nosotros, y eso es lo que Pablo en esta carta les inculca a la gente, les inculca a los hermanos, que andemos en santidad, porque aún de esa manera nosotros vamos a evangelizar, porque cuando una persona se convertía al Señor, ¿cómo llegó Pablo a tener tanta gente en una iglesia? Tantas iglesias, ¿cómo fue fundando tantas iglesias? Porque él lo que hacía que era establecer la vida de Cristo, él presentaba la vida de Cristo, y no solamente de hechos, de boca, de palabra, sino de hechos. Él le enseñaba con los hechos, lo que él decía, lo hacía. Entonces la gente quedaba impactada, porque si nosotros decimos algo, yo le digo a mis hijos, chicos, vamos a hacer tal cosa, ustedes hoy van a limpiar la casa, porque tiene que estar limpia y ordenada, y yo no lo hago, ellos van a hacer lo que yo hago, no lo que yo digo. Nosotros tenemos que impartir. Eso es lo que hacía Pablo, les impartía, porque si bien no estaba siempre con la iglesia, por eso se manejaba a través de carta, pero en el momento que podía estar, en el tiempo que podía estar, le mostraba cómo vivir la vida de Cristo. Y allí en el capítulo 5, y bueno, voy a tener que ir más rápido porque se me está pasando la hora, en el capítulo 5 habla de la venida del Señor. Nos habla en esta primera parte, porque el capítulo 5 se divide en dos, fíjense que nos vuelve a pasar lo mismo. El capítulo 4, yo hablé hasta ahora, hasta el verso 12, pero la venida del Señor, ese título, comienza en el verso 13 del capítulo 4, pero continúa en el capítulo 5, por eso yo pongo el capítulo 5, habla de la venida del Señor. Nos habla acerca de los muertos en Cristo, es decir, aquellas personas que murieron antes que el Señor venga. Y
Y nos dice que le dice a la iglesia que no se entristezcan, que no estén tristes por esa pérdida, porque los que se entristecen son las personas que no conocen al Señor. A ver, entristecerse a deprimirse, a angustiarse, a dejarlo todo, porque no está mal que uno se entristezca por la pérdida de un ser querido. Saben que cuando fallecieron mis padres, obviamente que yo me entristecí, porque tuve una pérdida muy grande, y mis padres ya no iban a estar conmigo. Y quién sabe por cuántos años, porque yo no sabía cuántos años yo iba a estar viva. Y tuve esa pérdida hace varios años atrás. Sin embargo, el Señor me ministraba y me consolaba con estas palabras, así como consolaba Pablo a la iglesia tesalonicense diciendo que no se entristezcan, que no estén tristes por las pérdidas, por los muertos, sino que estén esperanzados. Eso es lo que le dice, estén esperanzados. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo vamos a tener esperanza si ya se murió? Y saben que nuestra esperanza está en que la persona que murió haya ya entregado su vida a Cristo, y en la eternidad nos vamos a volver a encontrar, dice la palabra. Cuando muramos todos nos vamos a volver. Seguramente los muertos en Cristo, dice aquí mismo, que van a resucitar primero, pero los que aún estamos vivos, si es que nosotros estamos vivos cuando viene el Señor, nos va a arrebatar juntamente con ellos. Ahora, ¿qué pasa? Porque yo pensaba esto, ¿qué pasa con la gente que ya murió y que quizás no conocía al Señor? Con la gente que murió y que no conocía al Señor. Yo, por ejemplo, pongo ejemplos de mi persona. Mi abuela, ya hace muchos años ya falleció, y era una mujer que ella hablaba de un Dios que no era el verdadero, un Dios que nunca se le fue revelado. Y sin embargo, el día de su muerte yo no puedo decir que ella se fue al infierno, porque si en el último momento de su vida ella entregó su corazón a Cristo, le pidió perdón por sus pecados y pudo entregar su vida a Cristo, Dios es grande en amor y en misericordia, y seguramente cuando pasemos a la eternidad nos vamos a llevar una sorpresa encontrando gente que no sabíamos que iban a estar, que quizás nosotros pensamos, pero al final mató, violó y se fue al infierno. Pero si antes de morirse, antes de que terminase su vida, pudo arrepentirse, va a pasar a la eternidad, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que perdona, Dios es un Dios grande en misericordia. Seguimos. Dice, un poquito más adelante, en este capítulo 5, no tristes, pero sí preparados. No tristes, pero sí preparados. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como león en la noche, dice la palabra, en el verso 5:2, y en el 4, más vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por tanto, dice el 6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por lo cual, en el 11, último, por lo cual animo unos a otros, edificándonos y animándonos y corrigiéndonos y cuidándonos. Por eso dice la palabra que no estemos tristes, sino que estemos preparados. Porque yo les decía hoy, porque antes de ministrarles a ustedes, los agarré a los chicos que me espiaban por la ventana de la pieza. Yo estaba en la pieza y leía y repasaba y oraba y digo, Señor, ministrame para ministrar. Y entonces se asomaban por la ventana y digo, ¿vos querés venir? Vení, pero tenés que sentarte a escuchar. Y se vinieron los tres, se sentaron ahí los tres y Mateo con los ojos así grandotes y algunas cosas ya se acordaba de lo que le íbamos ministrando, otras cosas miraba. Y yo le decía a los chicos, nosotros no tenemos que estar tristes, dice la palabra, y le hablaba de ello. Porque acá Pablo le enseñaba a su iglesia, la iglesia de Tesalónica, le enseñaba que no tenían que estar tristes, sino preparados. ¿Cómo es esto de estar preparado? Nosotros tenemos que estar preparados en permanecer en el Señor, firme, velando, no durmiendo, dice la palabra, porque aquel que duerme, y yo decía a los chicos, Jesús va a venir, el Señor nos va a venir a buscar y va a ser como un ladrón, y le preguntaba, ¿cómo viene el ladrón? Viene en la noche, cuando estamos todos distraídos, cuando estamos todos dormidos, descansando,
Aparece el ladrón, se mete por la ventana, se mete por cualquier lado, irrumpe el sueño, viene para matar, para quitar, para sacar. Así es el enemigo. El enemigo está ahí siempre al acecho queriendo robar nuestra salvación. Por eso nosotros tenemos que estar atentos, preparados, animándonos unos a otros. Si nosotros vemos que uno de nuestros hermanos está distraído, está dormido, como dice la palabra, está decayendo su vida espiritual, nosotros tenemos que animarlo, tenemos que ayudarlo a que juntos sigamos adelante esta batalla, esta carrera de la vida, dice Pablo, que juntos sigamos caminando hasta poder alcanzar nuestra corona, la vida eterna. A eso nos llamaba. Y en la última parte del capítulo Pablo exhorta a los hermanos, vuelve a exhortar, fíjate que él les habla de amor, es un hombre que tiene un carácter extraordinario, el carácter de Cristo, la vida de Cristo en él. Él fue instruido por Jesús y él puede abrazar, puede enseñar, puede retar, pero siempre con amor. Y acá los exhorta nuevamente, y dice... le dice a la iglesia, reconozcan a los que trabajan entre vosotros, a los que presidan, que los amonestan. Está hablando de quienes están a la cabeza, y el Señor nos enseña en esta noche que nosotros tenemos que reconocer nuestra autoridad, reconocer a los apóstoles, reconocer a los pastores que fuimos impuestos por el Señor, porque eso va a traer a nuestra vida bendición, reconocer. Dice más abajo en el 14, amonestéis a los ociosos, como le hablaba antes, aquellos que están dormidos, que están distraídos, que están desganados, con ganas de hacer nada, aquellos que dicen, bueno, sí, después voy a estudiar la palabra, ahora la pastora está ministrando acá Tesalonicense, total, después me leo el libro y lo aprendo. Nosotros estamos acá para decirte que te despiertes en esta hora. La palabra del Señor nos está despertando, que nos amonestemos aún entre nosotros, que velemos entre nosotros, alentando a los de poco ánimo, dice la palabra, que sostengamos a los débiles, que seamos pacientes con todo. Mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto ministrábamos el domingo. Fíjate que Pablo y Silas, estos mismos que escribieron esta carta, fueron apresados, castigados, maltratados, humillados, todo lo que han vivido. Sin embargo, ellos oraban y alababan al Señor en medio de la tribulación. Es lo que ellos enseñan en esta carta. Ellos lo vivieron, ellos no hablaban por hablar, ellos lo vivieron, y Dios nos llama a esto, a que nosotros en medio de nuestro problema, nuestra tribulación, podamos exhortarnos nosotros mismos y alabar al Señor y estar gozosos. El gozo no nos lo quita nada, no nos lo quita nadie, porque Dios es un Dios de gozo, y si Dios está en vos, siempre vas a tener gozo. No apaguéis al Espíritu Santo. ¿Cómo apagamos al Espíritu Santo? Estando en pecado y yendo en contra de la palabra de Dios, yendo en contra de la vida que a Dios agrada, como decía Pablo. No menospreciando las profecías, examinándolo todo. Todo tenemos que examinar y retener lo bueno, y lo malo desechar. Abstenernos de toda especie de mal. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de vuestro Señor. Fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. Seamos santos, seamos santos. Yo sé que, humanamente no es fácil ser santo, pero cuando Dios está en tu vida, cuando Él es dueño de tu vida, cuando Cristo toma el control de tu vida, Él se santifica en nosotros. Nosotros somos santos por su vida en nosotros, y podemos alcanzar todas estas cosas caminando junto con Dios. Vamos a ver si en 5 minutos puedo terminar. Bueno, me dan 5 minutos más, arrancamos tarde. Sí, acá el pastor me hace señas. Vamos. La segunda carta de Tesalonicense, como dije al principio, la segunda carta. ¿Por qué hay una segunda carta? Porque hubo un tema
que no había quedado muy claro a la iglesia de Tesalónica. Aparentemente, en la primera carta hubo un malentendido en cuanto a la segunda venida del Señor. Algunos historiadores describen esto, que ellos pensaron que Cristo ya había venido y que ya pasó, y que se perdieron la venida del Señor. Entonces los agarró el desánimo. A la iglesia le agarró el desánimo y ellos temían y vivían tribulaciones y pasaban situaciones donde decían, ¿cómo puede ser? Si Jesús ya vino y nosotros estamos padeciendo esto no era lo que Pablo nos hablaba. O sea, como que había una confusión. Por eso Pablo escribe una segunda carta, trayendo a la iglesia la claridad que necesita. Dice, hay solamente 3 capítulos. El primer capítulo, este es el título: Dios juzga a los pecadores en la venida de Cristo. Aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron, a su palabra, sufrirán. Esto es textual de la palabra, así lo dice la palabra: sufrirán eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fíjate lo que les dice en la segunda carta, como que les trae esta tranquilidad. Primero, o sea, les dejan claro que Jesús vuelve, que hay una segunda venida, que todavía no vino. Por eso les habla de estar preparado, por eso les incita a que tienen que estar preparados. Y que los pecadores, aquellas personas que han escuchado la palabra, pero que le han entrado por un oído y le salieron por otro, o aquellos que ni siquiera les interesa escuchar, aquellas personas, dice que son los que van a sufrir una eterna perdición. Está hablando del infierno, amados. Saben que es fuerte esto, pero lamentablemente aquella gente que ignora la palabra del Señor, quizás hay gente que todavía no le hemos hablado del Señor. Por eso Pablo y Jesús nos dejó algo para hacer. No me sale la palabra. Nos dejó algo para hacer. Una comisión. Gracias, pastor, ayúdame. Quiero hacer rápido y me trabo. Una comisión, y que fue ir y hacer discípulos, evangelizar, hablar a Jesús de todo el mundo, hablarle a Dios a todo el mundo. Pero todavía quizá hay gente que no le ha escuchado, pero hay gente que sí escuchó de Dios, que no le interesa. Esa es la gente que va a perderse de la gloria del Señor por la eternidad, por la eternidad. Y eso le decía Pablo en esta carta a la iglesia. Y en el segundo capítulo habla de la manifestación del hombre de pecado. Así es el título. Pablo les advierte que tengan mucho cuidado con lo que escuchan, con lo que leen, con lo que ven, porque antes de que el Señor vuelva a buscar a su iglesia, vendrá la apostasía. Ahí capítulo 2, versos 3 y 4 habla claramente de esto. ¿Qué es la apostasía? Son aquellas personas que se autonombran, los falsos profetas, pastores, apóstoles autonombrados. ¿Cómo es esto autonombrado? Voy, me levanto y digo, bueno, hoy soy pastor, y viene el vecino y me dice, yo soy pastor y te digo esto, tenés que hacer tal y cual cosa, y te quita del propósito, te saca del propósito. Eso les decía Pablo a la iglesia, que tenían que estar atentos, porque la segunda venida de Cristo venía. Cristo volvía a buscar a su iglesia, y ellos tenían que tener cuidado de estos que se iban a levantar autonombrándose el Cristo, y haciéndoles creer a aquellos que no estaban atentos, que podían perder la salvación. O sea, que el Cristo ya venía, que Cristo era quien se levantaba. Entonces tenían que estar muy cuidadosos. Nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. Y yo me notaba acá en esto. El enemigo siempre está al acecho, como decía antes, siempre está rodeando, buscando a quien devorar, dice la palabra. Aquel que está distraído es el que va a caer en tentación, el que va a caer en pecado, pero nosotros tenemos que estar siempre velando, y tenemos que tener mucho cuidado a quienes oímos. Cuando nosotros muchas veces escuchamos ministraciones, escuchamos pastores, a lo mejor buscamos por ahí por internet, por Facebook, y vamos escuchando, y si vos no conocés la fuente de dónde proviene, tenés que tener mucho cuidado, porque
no es lo que dice, es lo que imparte. Entonces nosotros tenemos que estar alerta a esto. Si vos no conocés quién ministra, quién te está ministrando, quién es a quien vas a escuchar, no lo escuches. Tenés palabra en casa, tenemos una casa apostólica, una casa de paternidad, donde hay un diseño claro, donde hay palabra clara todos los días, donde se nos imparte una visión y un diseño claro. Nosotros no tenemos que andar buscando en ninguna casa ajena algo que puede hacernos perder la salvación. Tenemos que tener mucho cuidado de esto. Entonces, conocer la fuente, conocer la fuente. Si alguien viene y te dice, mirá, vos tenés que hacer así, 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 fíjate su fruto, fíjate su vida. Y en la segunda parte del capítulo 2 dice, escogidos para salvación. Somos escogidos desde el principio, dice la palabra. Dios nos ha elegido. Ahí en el 13 y el 15, Dios nos ha llamado. Ahí, bueno, recordamos en la palabra en Salmos cuando dice la palabra que el Señor nos escogió desde el vientre de nuestra madre, antes de la fundación del mundo. Nosotros somos escogidos por Dios, Cada uno de ustedes son elegidos por el Señor. No somos cualquier persona, las que estamos aquí, las que están del otro lado escuchando. Somos elegidos por Dios para salvación, dice la palabra. Lo que nosotros tenemos que procurar es mantenernos firmes en esta salvación. Y el capítulo 3, y ya cerrando con esto, y se me van los minutitos, la palabra de Dios sea glorificada. Este es el título. Dice la palabra, por lo demás, hermanos, orad por vosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos, malos, porque no es todo la fe, pero fiel es el Señor que os afirme y nos guarda del mal. Y bueno, después usted lo sigue leyendo porque se me fue la hora, el deber del trabajo, y continúa y termina con el 3, vuelve a exhortar a los hermanos en cuanto al trabajo, a que seamos también sabios en tener lo nuestro, en trabajar para lo nuestro, porque eso también ministra y evangeliza y habla de Dios. En lo que nosotros hacemos, no solo decimos y hacemos, también habla del Señor. Y esto es lo que el Señor en este libro nos enseña, en estas cartas nos enseña que nosotros tenemos que primeramente estar preparados en todo tiempo, no solamente para ministrar a otros, sino que estar preparados para la venida del Señor, para la segunda venida del Señor, porque pronto Dios vendrá a buscar a su iglesia y se quiere encontrar con una iglesia sin mancha, con una iglesia santa. Y cuando nosotros más nos acercamos a nuestro Señor, más santos somos, más nos santificamos. Dios nos hace santos, tenemos que estar preparados, velar todos los días. Nosotros no podemos descuidarnos, no podemos decir, bueno, pero falta todavía mucho para que Cristo venga a buscar a su iglesia. No sabemos cuánto falta, no sabemos cuánto tiempo puede pasar, pero esto es lo que a mí me dejó las dos cartas. Por un lado, el amor y la dedicación y la pasión con la que el apóstol Pablo ministraba acerca de la vida de Cristo y cómo tenemos que estar preparados para la segunda venida del Señor. Así a grandes rasgos lo que hemos hablado. Así que en esta hora yo te invito a que puedas allí cerrar tus ojos y bueno, entregar tu vida a Cristo, entregar tu situación, tus problemas, tu dificultad, así como Pablo y la iglesia de Tesalónica han pasado por tribulaciones, por angustia, por persecución. Seguramente en este tiempo podés estar atravesando crisis de diferentes índoles, situaciones problemáticas de diferentes áreas de tu vida, pero en esta hora la palabra del Señor nos enseñó que nosotros tenemos que confiar en el Señor, tenemos que descansar en Él y tenemos que prepararnos. Entonces despojémonos de eso, dejándolo en manos del Señor, y preparémonos para servir a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, así como el apóstol lo hacía, para prepararnos no solamente nosotros, nuestra familia, sino que para direccionar a una gente que no le
le conoce todavía a Cristo, a que puedas llegar a los pies del Señor. Te invito a que en esta hora puedas hacer esta oración y entregar tu vida nuevamente al Señor. Padre, te doy gracias, papá. Gracias Señor por estos libros que nos has dejado, por esta enseñanza que nos has dejado, Señor, por esta palabra, Señor, que trae esperanza a nuestra vida, Señor, por esta palabra, Señor, que nos despierta, Señor, que nos prepara, Señor, por esta palabra que nos anima, Señor. Yo en esta hora bendigo a cada hermano que está del otro lado. Declaro sobre su vida, Señor, que toda tribulación, que toda persecución, que toda enfermedad que está atravesando, que todo problema económico, que toda situación familiar, Señor, de pelea, de discusión, que todo problema, Señor, en cualquier ámbito de su vida, en esta hora, Señor, lo pueda dejar a tus pies, Señor, que puedas tú hacerte cargo, tomar, Señor, control de su vida y de esa situación, Padre, en el nombre de Jesús. Apodérate ahora, Señor, del espíritu de mis hermanos para que ellos puedan ver y vivir tu vida, Señor. Esta vida tan preciosa que nos has dejado, Padre. Bendigo, Señor, la vida de mis hermanos. Declaro, Padre, que aún seguirás, Señor, durante la noche, Padre, durante todos estos días, ministrando tu palabra en su corazón. Traerás a memoria cada palabra que ha sido soltada en su espíritu para que en cada área de su vida sean usada, papá, y que podamos poner en práctica cada enseñanza, Señor, que vamos aprendiendo. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu casa en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo en esta noche. Mañana a las 8 de la noche los esperamos con otra enseñanza de la palabra. Y vuelvas a ver la repetición porque seguramente hay un montón de cosas que le hablé tan rápido y el Señor te va a volver a ministrar. Bendiciones.